Buenos días, bienvenidos a este nuevo vídeo y podríamos decir que el primer vídeo real del propio canal, o sea que, bueno, poco más, bienvenidos, ¿no? En este primer vídeo vamos a estar atendiendo a lo que es en sí, porque he visto que mucha gente como que tiene problemas con ello y que no sabe de dónde viene realmente, y es el concepto tan importante que es la derivada. ¿Qué es la derivada y de dónde viene la famosa fórmula esa del límite, no? Vale, yo creo que os imaginéis la siguiente situación. Imaginaros esto, ¿vale? Imaginaros que nosotros tenemos aquí una cierta función f de x, ¿no? Vale. Por cierto, esto me vais a ver repitiéndolo mucho a lo largo de los vídeos, pero bueno, es que hay que hacer la aclaración, ¿no? Y es que estamos trabajando en los reales, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Muy en cuenta, estamos trabajando en los reales. En, en los reales, ¿vale? Estamos ante esta situación. Imaginaros lo siguiente. Imaginaros que nosotros tomamos este punto de aquí, este punto A, ¿vale? Y tomamos este punto de aquí, el punto B, ¿vale? Nosotros tenemos este punto aquí y este punto aquí. Este punto, obviamente, tendrá una imagen, al igual que este punto de acá. Va a tener una imagen. Esta imagen nosotros la podemos llamar, pues por ejemplo, por no liarnos mucho la cabeza, la de el punto B la llamaremos f de B y la imagen de A la llamaremos f de A. Intuyo que sabéis por qué lo llamamos f de A y f de B. Simplemente nosotros tenemos aquí la función, una cierta función que no sabemos cuál es, pero sabemos que depende de x. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que si yo tengo una función f de x que es x al cuadrado, esto es f de x, y yo hago f de a, pero en este caso, eso se me quedaría como a al cuadrado, ¿no? ¿Vale? Pues como nosotros no sabemos cuál es la función, lo dejamos expresado de manera general de esta forma. ¿Vale? Esto aquí es una pequeña aclaratoria, por si acaso, para que no quede nada atrás. Vale, pues nosotros tenemos aquí f de b y f de a. Esto es una flecha, aunque se vea mal. F de b y f de a. Ok. Vale, entonces, la distancia que hay de aquí a aquí nosotros la vamos a llamar de alguna manera. Por ejemplo, la vamos a llamar h. Y ahora viene aquí lo interesante, viene aquí realmente lo que es la chicha de todo esto, ¿no? Nosotros aquí lo que queremos saber es la pendiente que tiene esta curva, ¿vale? Imaginaros, nosotros vamos a hacer una aproximación y nos vamos a hacer aquí un triangulito. Como podéis ver aquí a la izquierda, esta distancia de aquí a aquí no es más que f de b menos f de a. Y si atendemos aquí y aquí, bueno, esta distancia ya la hemos llamado h, pero es que la podemos llamar también de la siguiente forma. Esta distancia de aquí a aquí, la que hemos llamado h antes, la podemos llamar como p menos a. ¿Ok? Vale. Todo esto, ¿por qué lo estamos haciendo? Lo hacemos más que nada por lo siguiente. Nosotros sabemos que la pendiente de una recta no es más que la variación en y entre la variación en x. Es decir, lo que se mueve en y entre lo que se mueve en x. Eso nos va a dar la pendiente de la recta. Ok. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta esta ecuación de aquí, nosotros estamos haciendo esto de aquí y esto de aquí básicamente para sustituirlo en esta ecuación, ¿vale? Sustituirlo en el término de la variación de y en el término de la variación de x. Es básicamente por eso que estamos haciendo todo el tinglado este del b, el h y todo esto, ¿vale? Simplemente es como que los estamos reescribiendo de otra forma. Es eso realmente. Por cierto, voy a escribir esta ecuación un poquito más arriba. La voy a escribir aquí para tenerla en cuenta simplemente, ¿vale? Vale. Entonces nosotros sabemos que esta distancia de aquí, la vertical esta, es esto. Nosotros sabemos que esta distancia de aquí es h. Además también sabemos que es esto de aquí.
Y si nos fijamos, B, ¿qué es realmente? B lo podemos reescribir como A más H, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está B? Nosotros lo vamos a denotar aquí como A más H. ¿Por qué A más H? ¿Y por qué no A menos H? Básicamente porque si esta distancia de aquí a aquí es A y nosotros le sumamos la distancia H que hemos dicho que equivale esto de aquí, obtenemos el punto B. Por eso lo hemos llamado A más H. Vale. Entonces, atendiendo a esta ecuación de aquí y teniendo en cuenta estos laditos de aquí, sabemos que lo que varía en el eje Y, que es f de B menos f de A. Atendiendo a lo que colocamos aquí, que dijimos que era B, A más H. Vale. Entonces esto es lo mismo que ¿qué? Esto es lo mismo que f de A más H. Y esto se queda como está. Menos f de A. Entonces de aquí obtenemos que la variación en Y no es más que f de A más H menos f de A. Importante esto, remarcarlo aquí. Esto es la variación en Y. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar la variación en X. Vamos a buscar este término de aquí, la variación en X. Este es más fácil. Simplemente tenemos que mirar esta zona de aquí. Atendiendo a ese dibujo, ¿qué es lo que vemos? Pues mira, vemos lo siguiente. La variación de X, que es la variación en X, recordemos que es esta distancia. Esa línea roja, ¿sabes? Esta línea de aquí. ¿Eso qué es? Eso es B menos A, como dijimos antes. Pero es que, ¿qué era B? B era A más H menos A. A se nos fue con A. ¿Y qué es lo que nos quedó? Nos quedó que la variación en X es igual a H. Y aquí tenemos el otro término que necesitábamos de nuestra ecuación de la pendiente. Vale, y entonces ahora nosotros, ¿qué hacemos con todo esto? Porque esto está muy bonito, pero ¿qué hacemos nosotros con todo esto? Pues nosotros con esto hacemos lo siguiente, mirad. Nosotros con todo esto vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a armar nuestra pendiente de aquí. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir M era igual a la variación en Y entre la variación en X. Pero esto que es igual. Esto es F de A más H menos F de A. Todo ello dividido entre H, recordemos. Esta expresión de aquí y esta expresión de aquí. Las hemos sustituido aquí simplemente. Vale. Entonces tenemos esto. Tenemos esto de aquí es M. Como ya está indicado aquí. Ok, pero claro, ¿qué es esto? Esta es una aproximación a esta recta de aquí. Eso es una aproximación a esa recta. Pero es que ahora supongamos la siguiente situación. Suponemos esto. Que ahora tenemos el punto A aquí y tenemos el punto B ahí. ¿Cuál es la distancia? Supongamos. ¿Cuál es la distancia entre el punto A y el punto B? ¿Cuál es esa distancia que hay ahí en medio? Pues yo no sé si vosotros lo veréis o os daréis cuenta, pero eso es prácticamente cero. ¿Ok? Es prácticamente cero. Y si atendemos a este dibujo y luego a este dibujo, es como si nosotros hubiésemos cogido el punto A, que lo vamos a denotar por el azul, y el punto B estando aquí, es como si nosotros hubiésemos cogido el punto B y lo hubiésemos acercado a la... ¿Vale? Este es B y este es A.
Es como si lo hubiésemos acercado. ¿Cómo escribimos eso nosotros en matemáticas? Lo escribimos de la siguiente manera. Lo que estamos diciendo es que la distancia h que había entre medias, ¿vale? La distancia h que había ahí ha tendido a 0. Es decir, h ha tendido a 0. Se ha tendido a ser 0 porque se ha acercado. Se ha acercado de un punto a otro. Vale, entonces, si nosotros nos preguntamos ahora cuál sería la pendiente de la recta que pasase por este punto tangente, ¿vale? La voy a colocar de otro color, la voy a remarcar de otro color para que se note bien. ¿Cuál sería la pendiente de esa recta tangente que pasa simplemente por ese punto perteneciente a f de x, que f de x es esto? Para nosotros calcular esa pendiente y conocerla, simplemente debemos hacer lo siguiente. Debemos escribir lo siguiente. ¿Cuál era la pendiente? M. Y M era f de a más h menos f de a entre h. Pero nosotros hemos dicho que h tendía a 0. ¿Cómo hacemos eso? Con el famoso límite. Con el famoso límite. Por cierto, antes de hacer el límite, quiero aclarar una cosa. Esto que está aquí tal cual está escrito es lo que se conoce como el cociente de Newton. Es eso, esto que está aquí y no otra cosa, es esto. Vale, entonces si nosotros hacemos el límite del cociente de Newton, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos el límite cuando h tiende a 0 de m. Pero es que m es el cociente de Newton. Entonces, esto es lo mismo que el límite de cuando h tiende a 0 de ¿qué? De f de a más h menos f de a entre h. Y señoras y señores, aquí es donde hemos encontrado la famosa fórmula de la derivada. Recapitulamos. Nosotros partíamos de una situación en la que queríamos saber la pendiente de una aproximación, digamos, a una función. Teníamos dos puntos, el punto A y el punto B, y al trazar una recta entre esos dos puntos, nos salía esto de aquí, nos salía eso de ahí. Y nosotros queríamos saber la pendiente de esa recta. Bueno, entonces nosotros definimos pendiente como la variación en x, la variación en y entre la variación en x. Vale. Pero si nosotros lo queremos generalizar más, lo podemos generalizar de esta forma que está aquí, con esto de aquí, con esto de aquí, con esto de aquí, con un montón de cosas, ¿no? Con esto que está aquí. Vale. Generalizando todo eso, obtenemos esta expresión de aquí y obtenemos esta expresión de aquí. Esta expresión de aquí. Sustituyéndolo en nuestra ecuación en esta, ¿qué es lo que tenemos? El cociente de Newton. Y haciendo sus correspondientes simplificaciones, esto es una A, obtenemos el cociente de Newton. Vale. Pero luego pasamos a esta situación. Y es, si yo acerco los puntos A y B, que este es el punto A y este es el punto B, si yo los acerco de manera que h tiende a 0, que h era la distancia entre estos dos, y yo me pregunto cuál es la pendiente de la recta, esta verde de aquí, que pasa simplemente por ese punto, por ahí, que es la recta tangente a f de x en x igual a a, para que no se confunda, en x igual a z, por decirlo de alguna manera, ese punto de ahí es z, no sé, por decirlo de alguna manera. Si queremos saber cuál es la pendiente esa, teniendo en cuenta el a y b
Y teniendo en cuenta nuestro cociente de Newton, realizamos el límite del cociente, obteniendo esto de aquí. Por lo tanto, esto que nosotros obtenemos aquí, este límite, es lo que nosotros definimos. Es lo que nosotros definimos como derivada. ¿Vale? Bueno, pues esto sería, por decirlo de alguna manera, la teoría, ¿no? Esto sería como el marco teórico. Esto de aquí sería la teoría y la demostración, vaya, de cómo se llega a la famosa ecuación de la derivada, al famoso límite, ¿no? El famoso límite. Pero vale. Llegados a este punto, hagamos un ejemplo, ¿no? Hagamos un ejemplo. Vamos a hacerlo aquí. Hagamos un ejemplo. Usando el límite. Nos piden calcular. Supongamos que tenemos una función f de x igual a x al cuadrado. ¿Vale? Y nos piden calcular la pendiente, ¿vale? Que tiene f de x, ¿vale? Porque nosotros también podemos pensar este dibujo de aquí como cuál es la pendiente que tiene la curva, ¿vale? Y de hecho esta sería la forma más correcta, diría yo. ¿Cuál es la pendiente que tiene la curva en un cierto punto? ¿Sabéis? ¿Cuál es la pendiente que tiene la curva en un cierto punto? Entonces, a nosotros nos piden calcular la pendiente que tiene f de x en el punto, no sé, x igual a 1, por ejemplo. Vale. Nosotros recalcamos aquí nuestra fórmula. Procedemos. ¿Cuál era? Límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a todo ello entre h. Esa era nuestra fórmula. Vemos aquí lo que vale f de x, vemos aquí lo que vale x. Este x, en verdad, es a. Tenerlo en cuenta. Vale. Teniendo en cuenta esto, hacemos ahora lo siguiente. Sustituimos a más h en nuestra f de x. Si f de x era igual a x al cuadrado y a es igual a 1, implica que f de 1 más h es igual a 1 más h al cuadrado. Bueno, yo me imagino que vosotros sabréis que esto que está aquí es una identidad notable y que la identidad notable no es más que el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. ¿Vale? Entonces tenemos que f de 1, porque a era 1, más h es 1 más h al cuadrado más 2h. Y esto lo podemos simplificar más todavía. Y esto es 1 más 2, perdón, 1 más h, no 1 más 2. Esto es lo mismo que 1 más h por 2 más h. Y ahora veréis por qué hago esto. Esto es f de a más h. ¿Y f de a qué es? Bueno, f de a, que es lo mismo que f de 1, es igual a 1 al cuadrado, que es 1. Por lo tanto, f de 1 es 1. Ya tenemos esto y nos podemos armar nuestro límite y podemos calcular la pendiente que tiene f de x en nuestro punto a considerar a. Procedemos entonces. Esto es el límite cuando h, escribiéndolo mejor, claro. Esto es el límite
cuando h tiende a 0 de f de a más h, que dijimos que es 1 más h, 2 más h entre, menos 1 S1 entre h. Esto nos queda como el límite cuando h tiende a 0. 1 con el 1 se va y nos queda h por 2 más h, todo ello entre h. H con h se va y nos queda límite cuando h tiende a 0 de 2 más h. Si h tiende a 0, esto vale 0. La h, digo. La h vale 0. ¿Y qué es lo que me queda? El 2. El 2. Luego, x al cuadrado es la famosa parábola. Supongamos que este es el 1, que es igual a a. Por lo tanto, esta recta de aquí, esa recta de ahí, tiene una pendiente igual a 2 y la hemos calculado con nuestro límite. Ahí está el 2. ¿Cómo podemos comprobarlo? Bueno, pues si sabemos reglas de derivación, ¿vale? Ya no con el límite, porque esto es muy largo, o sea, hacerlo por reglas de derivación. Nosotros sabemos que si tenemos f de x igual a x al cuadrado, y a mí me piden la derivada de f respecto de x, que esto es lo mismo que f' de x, teniendo x al cuadrado, ¿la derivada cuál es? 2x. Y a mí me están pidiendo calcular la pendiente en x igual a 1, que es lo mismo que decir a igual a 1. Entonces yo sustituyo aquí el 1 y me queda f' de 1 es igual a 2 por 1. ¿Cuánto vale? Vale 2. Luego confirmamos nuestro límite y está bien hecho. Bueno, pues espero que lo hayáis entendido, que os haya ayudado y nada, nos vemos en el próximo vídeo.